Sean ustedes bienvenidos a Elementos del Tránsito, el factor humano en los accidentes de tránsito. Como inicio, para hablar de los factores, hay que tocar el tema de la matriz de Haddon, elaborada por el Dr. William Haddon a principios de los años 70. Él identifica 3 factores que inciden en los accidentes de tránsito. Estos son el ser humano, el equipo y el entorno. Para nosotros sería el ser humano como los usuarios de la vía, el equipo como los vehículos de la vía y el entorno como la vía y el medio ambiente. A su vez, estos 3 factores son estudiados antes del accidente para la prevención, durante el accidente para la prevención de muerte, lesiones durante el accidente y después del accidente como una medida de conservación de la vida y minimización de lesiones costosas. Es así que podemos decir que el conductor es toda persona que conduce, maneja o tiene control físico de un vehículo motorizado en la vía pública. Controla o maneja un vehículo remolcado por otro, que dirige, maniobra o está a cargo del manejo directo de cualquier otro vehículo, de un animal de silla o tiro o de arreo de animal. En el decreto supremo se denomina conductor a toda persona natural, cual ha sido autorizada por la Policía Boliviana a través del Organismo Operativo de Tránsito y acreditada por el Viceministerio, un vehículo del Servicio de Transporte Automotor Público Terrestre de Pasajeros. Esto con referencia a los vehículos interdepartamentales e interprovinciales. El peatón es toda persona que transita a pie por espacios públicos y vía. El pasajero es todo humano que es transportado por un motorizado, sea ese de servicio público o usuario de la vía. Denomina usuario de la vía a la persona que asume un rol de conductor en un motorizado o de un pasajero o de un peatón. El sujeto activo entonces va a ser el usuario de la vía que se encuentra en calidad de conductor con un motorizado o aquel que esté circulando como peatón. Y el sujeto pasivo o usuario pasivo va a ser el usuario de la vía que asume el rol de pasajero. Sobre las aptitudes físicas tocaremos el punto de aptitudes físicas de la vista, oído y las deficiencias físicas. Sobre la vista podemos decir de que la agudeza visual o viveza de la vista es particularmente importante para una lectura de mensajes a través de los señales o la señalización, y las deficiencias generalmente pueden corregirse con lentes. Esto va a ser aprobado mediante exámenes de vista para obtener obligatoriamente y de manera condicionada una licencia de conducir. Veremos ahora sobre la vista algunos problemas de aptitud física. Sobre la ceguera nocturna podemos decir que es la incapacidad de ver objetos en contraste con poca iluminación según la distancia y la visibilidad en cuanto sea artificial o natural. Por ejemplo, si encontramos nosotros como conductores a un peatón que está con ropa oscura y tenemos luz artificial o focos bajos, vamos a lograr distinguir a esta persona a no más de 60 metros. Esta ceguera nocturna es muy frecuente en gente de la tercera edad. Pocas veces puede remediarse con los lentes y además puede generarse mayor ceguera nocturna en parabrisas y cristales que presenten colores opacos. La ceguera por resplandor. La ceguera por resplandor se va a ocasionar de día y o de noche. De día puede ser la luz del sol o el reflejo de un destello muy fuerte de luz. Y de noche con los destelladores de luz cuando nos encontramos en una vía con doble sentido. El campo visual. El campo visual podemos decir que podríamos tener problemas respecto a generar una visión de túnel. Esto porque el efecto de visión de túnel es una reducción o estrechamiento del campo visual en cuanto se refiere a los grados de visualización en el momento de manejar. La percepción en profundidad tiene mucho que ver con el campo visual, porque la agudeza visual nos va a hablar sobre el enfoque dentro del campo de visión. Va a tener relación con la velocidad en kilómetros por hora que nos dirijamos y las condiciones óptimas que tengamos como conductores o que el conductor tenga, dado sea el caso. Sobre el daltonismo podemos decir que es un defecto de la visión con una incapacidad de distinguir matices de colores entre el rojo y el verde. En algún caso excepcional, las personas completamente incapaces de distinguir un color. El daltonismo relativamente en los accidentes es muy raro y poco frecuente entre los varones. Por tanto, se puede llegar a sospechar la existencia de daltonismo cuando un
conductor pueda tal vez pasar la luz roja diciendo que pensó que estaba en verde. Otra deficiencia de los ojos pueden ser entre muchos defectos relacionados específicamente con los accidentes. Sobre la vista y la deficiencia de los ojos, vamos a ver que el reconocimiento es aquello que podemos distinguir y reconocer sin necesidad de esfuerzo o de insistencia. Vamos a poder distinguir entonces con rapidez y precisión lo que se pueda ver en un solo golpe de vista. La percepción es la interpretación del estímulo sensorial que depende de la normalidad de conducción nerviosa. No todos los conductores son conscientes de su incapacidad visual. La buena capacidad respectivamente permite una lectura rápida de las señales de circulación. Sobre el tiempo de reacción, podemos decir que mientras más deficiente sea la agudeza visual, más lento se podría ser el tiempo de reacción. Y sobre la velocidad, puede alcanzar un conductor en función también de su campo visual. Solo si el conductor es capaz de identificar el peligro, podrá tener una reacción necesaria, eficaz, en buenas condiciones. Lo que vemos en la imagen, por ejemplo, es el campo visual en grados con relación a la velocidad en kilómetros por hora. Por ejemplo, en óptimas condiciones visuales, el grado al que se alcanza en un campo de visión es de 104 grados, partiendo de la posición de conductor. Esto va a estar definido por la velocidad, que va a llegar a ser aproximadamente a unos 35 kilómetros por hora, y se va a disminuir cuando aumentemos la velocidad. Aquí hay una relación de ejemplo. En condiciones óptimas, en 65 kilómetros por hora podríamos llegar a reducir de 104 a 70 grados en el campo visual. Aumentando el kilometraje por hora, si llegamos a 100 kilómetros por hora, el campo visual se disminuiría a 42 grados, y a partir de aquí ya se crea el efecto de túnel. Todo lo que esté fuera de la línea roja, porque la línea roja es el efecto del túnel, va a verse para nosotros como conductores o para el conductor difuminado, con una imagen difuminada, totalmente distorsionada. Entonces la agudeza visual se va a concentrar solamente en el túnel de visión. Este es otro ejemplo de efecto de túnel, donde nos muestra los kilómetros por hora. 65 kilómetros vamos a poder tener en condiciones óptimas aproximadamente 70 grados. A 100 kilómetros por hora aproximadamente 42 grados. Y si ustedes se fijan en las imágenes, todo lo que está fuera del círculo arriba del volante se empieza a difuminar. Ya se pierde el campo visual y la agudeza visual de percibir los objetos, personas, y llegando así hasta unos 150 kilómetros por hora, donde el efecto de túnel va a ser totalmente estrecho y el campo visual se va a reducir a una concentración dentro de los 18 grados de campo visual. Algunas referencias sobre la visibilidad: por ejemplo, la visibilidad nocturna tiene una recuperación del lapso después de un encandilamiento de 5 segundos aproximadamente. La distinción de una persona con ropa oscura en la noche con buen tiempo es de 100, y la distinción de una persona con ropa oscura en la noche con lluvia es de no más de 60 metros. Seguimos con la referencia: la visibilidad con niebla, si está fuera débil en el día, va a ser entre 500 y 1000 metros, pero si es de noche se va a reducir 10 veces menos a entre unos 50 y 100 metros. Moderadamente, con la niebla vamos a poder distinguir en el día aproximadamente 200 a 500 metros. En la noche se va a reducir 10 veces, y una neblina moderada solamente nos va a permitir tener una distancia de visión de unos 20 a 50 metros. Y si fuera fuerte, en el día tendríamos una distancia de entre 50 y 200 metros. Sin embargo, en la noche, con una neblina fuerte, vamos a tener una distancia de visión de entre 5 a 2 metros. Y ya muy fuerte, en el día va a ser menos de 50 metros y en la noche menos de 5 metros. Una referencia en cuanto al coeficiente del deslizamiento humano, esto porque estamos en los factores, el factor humano. Vamos a ver de que existe una deslizante y una equivalencia en μ.
La deslizante nos va a decir que el valor general en equivalencia de un deslizamiento de un cuerpo humano equivale a 1.1 μ. Si el cuerpo se desliza sobre el asfalto seco o húmedo, el valor de μ en equivalencia va a ser de 0.8. Y si fuera un deslizamiento contra la carrocería, el valor de μ llegaría a ser de 0.25 para el deslizamiento del cuerpo humano. Sobre el tiempo de percepción y de reacción estándar, con parámetros aproximados de condiciones óptimas por parte del conductor, vamos a ver que una acción de percepción, por ejemplo, equivale a 0.3 fracciones de segundo. La identificación del riesgo va a equivaler a otros 0.3 fracciones de segundo. La evaluación del riesgo se va a dar en 0.5 segundos o 0.5 fracciones de segundo. La decisión que se va a tomar va a ser o va a ir entre los 0.5 a 1 segundo y la respuesta va a llegar a darse en 0.2 fracciones de segundo. Sobre la actitud de insumos de tiempo, como referencia podemos decir que mirar un espejo retrovisor al interior del vehículo nos va a llevar 0.9 fracciones de segundo. Mirar el espejo retrovisor lateral nos va a llevar 0.75 segundos. Mirar el velocímetro nos va a tomar 0.8 segundos y llevar el pedal del acelerador al freno nos va a tomar un equivalente a 0.25 segundos. El oído tiene una importancia muy discutida en la actualidad, ya que en la abolición de las señales acústicas parecen indicar la percepción auditiva, aunque no sea fundamental. Para algunos puede presentarse en un accidente un defecto en el oído. Tal vez en los siguientes casos: si alguien tocó la bocina para parar y el conductor en cuestión se aminoró la marcha y no se dio el paso a la derecha. Otra, si el conductor aparentemente no oyó el silbido del tren, por ejemplo, que estaba pasando. Otra, que un peatón que no hizo caso de la bocina o parece que no escuchó los ruidos del tráfico. Otra, que el conductor que tiene aplicado el oído de prótesis tenga una aplicación de prótesis auditiva. Otra es que existan dificultades para oír o no entiende bien la conversación normal. Respecto al oído, podemos decir que la intensidad de sonido se mide en Bell. Para los efectos acústicos del hombre, la medida se establece en decibeles. Vale decir que la décima parte de un Bell. A manera de información se puede decir que una charla convencional puede tener y llegar a los 30 a 40 decibeles y el escape de un vehículo puede llegar hasta los 130 decibeles. Vamos a ver entonces en el gráfico una apreciación aproximada de los decibeles y el nivel de daño para la percepción auditiva y en realidad para la salud de nuestro factor humano. Vamos a ver entonces que en la barra verde, en la imagen izquierda, está el grado de tolerancia del oído ante los decibeles y podemos decir que llegamos hasta una tolerancia de 80 decibeles. 80 decibeles más o menos es un equivalente al tráfico de una ciudad, al patio de recreo, aparatos personales de música aproximadamente, una ola de clases, y subiendo de los 80 decibeles ya empiezan los riesgos de daño auditivo. Posibles daños auditivos se van a presentar a partir de los 90 decibeles. Es así que, por ejemplo, un disparo de un fusil va a generar 120 decibeles. El ruido en una discoteca puede llegar, o en un concierto puede llegar de 115 decibeles a 120 decibeles, al igual que las sirenas y las alarmas de los vehículos de emergencia, que pueden llegar hasta los 120 decibeles. El daño puede provocar, en cuanto a decibeles al oído, en unos 130 a 140 decibeles. Por ejemplo, si estuviésemos escuchando muy de cerca una explosión o el despegue de un avión. Las deficiencias físicas del factor humano, podemos decir que los conductores, aquellos conductores que tengan una condición especial sobre un miembro que pueda estar afectado para el coche que necesite manejar, puede contribuir de alguna manera a situaciones de capacidad de maniobra en los tiempos de reacción. Por ejemplo, una maniobra de emergencia de un giro. Sobre las articulaciones podemos decir que el dolor o anquilosamiento de articulaciones puede dificultar al conductor que el coche haga lo que quiera con la dirección.
La rigidez del cuello de los hombros puede impedir a una persona mirar a ambos lados y por consiguiente esto contribuye a los accidentes. El exceso de peso. El sobrepeso excesivo crea un efecto ligero sobre las maniobras al momento de contribuir en los accidentes. Y la fuerza. La poca fuerza, por ejemplo, de personas raquíticas, lisiadas, ancianas, van con frecuencia asociadas a los anquilosamientos, pequeñeces o poco peso. Puede contribuir así a los accidentes. Las actitudes psicológicas. Vamos a ver actitudes, clases y tiempos de reacción y las drogas y su influencia. Sobre las actitudes podemos decir que está definida como un estado de ánimo, la actitud, con una tendencia mental o predisposición para obrar en cierta forma, tal vez irracional o impulsiva. Otras actitudes pueden cambiar rápidamente el ambiente. Por ejemplo, una persona puede tener una actitud cuando se reúne con sus amigos los sábados en la noche y otra muy diferente en una misa dominical. Las actitudes pueden ser buenas o malas. Todo esto depende de que sea en pro o en contra de la seguridad. En este caso, la seguridad vial. Hay evidencias de personas que están inclinadas al trabajo y a la familia teniendo mejores modales en la conducción. Esto con una diferencia entre que existe diferente actitud si el conductor está cargado de deudas, es aficionado al juego tal vez o se encuentra en situaciones de irritación. Cuando un conductor sabe y puede obedecer, no acata de modo persistente las normas de seguridad habituales. Probablemente tiene malos modales de conducción con frecuencia. La misma conducta será uno de los frutos de la ignorancia. Las reacciones psicológicas van a tener factores que pueden modificar la facultad en sí del conductor. Por ejemplo, la fatiga, las enfermedades o deficiencias físicas, el alcohol y las drogas, el estado emocional, el clima, la altura sobre el nivel del mar. Sobre las clases y tiempo de reacción. El tiempo de reacción es el tiempo que después de percibir con sus sentidos, una persona tarda en comprender el significado de una situación, actuar de acuerdo a la acción y al tiempo que es empleado por los órganos sensitivos de común en los ojos al percibir la condición del estímulo, ¿no? La vista, como habíamos visto antes, y la agudeza visual nos va a ayudar a la percepción. La mente al considerar lo que hay que efectuar con respecto a ella, los nervios al transmitir el mensaje de los músculos y los músculos al empezar a moverse para la reacción. Veremos así las diferentes clases de reacción. Sobre las reacciones reflejas, son mayormente instintivas y requieren tiempo breve, pero no aplican mayor reflexión. En la conducción casi nunca interviene una acción refleja. En realidad, si el estímulo es muy fuerte y rápido, como una inminente colisión que provoca una acción refleja, la maniobra tal vez puede ser incorrecta, llevando a situaciones catastróficas. Entonces, esta reacción refleja, si fuera el caso, va a llegar a aplicar una réplica convulsiva e histérica que puede poner en pie tal vez el acelerador en vez de utilizar el freno. Vamos a tener también las reacciones simples. La reacción simple es la más común en la conducción porque se sabe que cuando se presenta una contingencia, por cuestión de hábitos, se va a aplicar el freno cuando aparece la luz amarilla, por ejemplo, y esta acción requiere como un cuarto de fracción de segundo y otro cuarto para colocar el pie del acelerador al freno. Las reacciones complejas. En cada uno de los diferentes estímulos se reclama la más correcta de las réplicas. El conductor sabe que tiene que responder y ha de esperar un estímulo por un intermitente que le indique al conductor de adelante que piensa girar a la izquierda, a la derecha o disminuir la velocidad. Esta reacción compleja suele ser más lenta que la simple, lo que hace aumentar el tiempo de reacción. Normalmente requiere hasta de 2 segundos para resolver una reacción compleja. La reacción discriminatoria ocurre cuando un conductor se ve obligado a efectuar una elección rápida entre dos o más acciones que no son frecuentes o son raramente practicadas. Por ejemplo, decidir si ha de girar a la derecha o a la izquierda de un vehículo que zigzaguea entre dos carriles y está adelante. Esta es la más lenta de todas las reacciones y puede exigir hasta un minuto si la situación es muy complicada. Hablaremos sobre el tiempo de reacción por las circunstancias del factor humano. Por ejemplo, la edad, que cuando
son muy jóvenes, no se tiene muy avanzada estos efectos de reacción, y aunque sean mucho más cortos que los ancianos, por desconocimiento al principio van a llegar a ser tardíos. La fuerza del estímulo. Los estímulos más enérgicos reportan una reacción oportuna a un estímulo. Esto puede ocasionar una reacción instintiva posiblemente errónea con consecuencias catastróficas. El estado físico también influye en cuanto a la fatiga, el cansancio, el sueño, influencias de bebidas alcohólicas, drogas, medicamentos. El tiempo de reacción es un elemento a considerar en la reconstrucción de accidentes de tránsito. Su cálculo hará la distancia que recorrerá un coche a determinada velocidad a partir del momento de la percepción. Las drogas y su influencia. Las drogas y su influencia afectan la mayoría de los elementos de la personalidad del factor humano. Por lo tanto, perjudican la conducción segura, puesto que perjudican los sentidos, la resistencia, el pensamiento, y puede llegarse a perder los controles de emoción. Existen sustancias que no ejercen tanto efecto sobre los conocimientos fundamentales, los hábitos bien formados y actitudes firmes. Cuando estos efectos son muy prolongados o muy acusados, pueden causar insensibilidad y por consiguiente pérdida completa del control. El efecto de los narcóticos sobre la conducción es muy parecida a la del alcohol. El conductor cree a menudo que realiza un trabajo mucho mejor de lo acostumbrado y que todo el mundo se apartará de su camino y que nadie va a llegar a tener ningún daño por consecuente. La capacidad de conducción. La sola capacidad de conducción es natural, pero no es suficiente. Las personas que tengan total condición óptima y estén en perfecto estado físico y mental también sufren accidentes. El mero hecho de estar en una vía, conducir y aprender ciertas aptitudes adicionales que le ayuden en forma de pericia y conocimientos, podríamos decir que son capaces de conducir, pero no vamos a evitar totalmente los accidentes viales. La observación. No debemos confundir la falta de conocimiento con la falta de buenos hábitos de observación. Suponiendo que una persona no se detenga ante una luz roja intermitente, si ve la luz y no sabe qué significa esto, carece de conocimiento. Si sabe lo que significa y no lo vio sin que hubiera ninguna clase de obstrucción visual, lo que falta son los buenos hábitos. Es decir, la pericia, si ve la luz, sabe lo que significa, pero no parar en modo alguno y continuar la marcha tiene o se considera como una mala actitud o una condición negativa. La pericia no debe confundirse con falta de conocimiento de una acción evasiva. Con falta de pericia en la acción evasiva, cualquiera de las dos puede conducir a un accidente. La pericia es en realidad una colección de hábitos conducentes a la capacitación para maniobrar un vehículo, buscando no tener faltas y que la percepción de la carretera tenga un fruto de práctica. Algunos consideran que la pericia es el comportamiento global del conductor, reflejado en conocimientos, dotes físicos o intelectuales, aptitudes y hábitos, pero con vistas a la investigación de accidentes. Es conveniente que pensemos en ella como una recopilación de buenos hábitos y que se adquiere principalmente mediante la experiencia y la práctica. Sobre los conocimientos de acción evasiva, un conductor necesita saber las acciones evasivas y aprender los casos de emergencia. Como acotación al tema, como estamos en factor humano, toca también ver la distancia de reacción. Tiene relación con la distancia de reacción y la distancia de frenado, la distancia de detención. Este espacio de detención es la suma de la distancia de reacción y la distancia de frenado. Distancia de reacción más distancia de frenado. Eso es la distancia de detención. Por lo tanto, vamos a poder calcular aproximadamente la distancia de reacción primero, que es el tiempo que se demora el conductor desde el instante que ve la necesidad y que percibe la necesidad de frenar. Entonces podemos conocer, por ejemplo, esta necesidad va a tardar
0.5 segundos. Una persona en regulares condiciones, sea por falta de expertise, sea por alguna condición de, por ejemplo, de la vía, va a tardar 0.7 segundos, o sea, más tiempo. Y las personas en malas condiciones van a tardar más de un segundo. Entonces, una persona en buenas condiciones que tarda 0.5 segundos y viaja en un vehículo a una velocidad de 85 kilómetros por hora va a tener una distancia de reacción de 85 kilómetros por hora, equivale a 23.61 metros por segundo, y 23.61 metros por segundo se va a multiplicar por el tiempo de reacción, que es 0.5. Simplificando los segundos en los términos, vamos a tener el valor de metro. Esto va a dar igual a una distancia de reacción de 11.80 metros. Ahora la distancia de frenado. La distancia de frenado se va a basar en una ecuación que dicta lo siguiente. Distancia de frenado va a ser igual a la velocidad al cuadrado dividido entre 2, que va a ser una constante, esta va a ser una constante, por la gravedad, que sabemos que es 9.8 para fines prácticos, ¿verdad? Porque va a variar, depende de la presión y la altura, por mu, que es un valor adimensional que tiene que ver con el coeficiente de fricción y el coeficiente de adherencia. Suponiendo que esto sea el valor de 0.7, vamos a ver que los 85 kilómetros por hora tienen un valor de 23 metros por segundo. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. Esta es la velocidad al cuadrado. Y vamos a dividirlo entre la constante 2, entre la gravedad, por la gravedad, constante multiplicada por la gravedad, multiplicada por mu, que es el coeficiente de fricción, que va a ser 0.7. Simplificando y haciendo la operación, la distancia de frenado entonces va a llegar a ser 38.55 metros. Esta es la distancia de frenado. Como habíamos dicho, la distancia de reacción, o la distancia de reacción, que es la primera, se va a sumar a nuestra distancia de frenado, ¿no? Esta va a ser la distancia de frenado. Se van a sumar, por lo que tendríamos que 11.80 metros más 38.55 metros va a dar igual a una distancia de 50 metros. Esta es la distancia de detención y el punto, por ejemplo, que se llega a detener el vehículo. Todo esto es la distancia que ha recorrido para frenar, y toda esta distancia, la distancia que ha recorrido o como reacción. Para seguir hablando del factor humano, es necesario tener conocimientos también teóricos y prácticos. Esto se va a ver en temas posteriores, pero es necesario recalcar que esa expertise o pericia, como mencionábamos, también es conocimiento de la normativa. Por ejemplo, la ley de tránsito y su reglamento, la ley del SOA, el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y los decretos supremos, como el Decreto Supremo 420. Para darle un poco de consecuencia respecto a el alcohol y los efectos del alcohol, ya habíamos visto el etanol en aire aspirado puede buscar una equivalencia en cuanto a los gramos por litro de sangre. En Bolivia tenemos el grado sancionable a partir de 0.5, esto por litro de sangre, y tiene una equivalencia en miligramos por litro de aire, aproximadamente de 0.25, o sea, la mitad. Todo esto está basado en experimentaciones y artículos científicos a partir de 1927, cuando se establece la investigación de permanencia de la sangre en aliento y en orina. De esa manera se llega a una correlación aproximadamente en los años 60 sobre la variación de 2300 y 2100 en estudios científicos. En una ingesta alcohólica con 36 voluntarios, el estudio del doctor Juan Carlos G. Luque realiza una medición de control de distintos modelos de equipo de análisis de sangre por laboratorios distintos analizados por cromatografía de gases. Esto le lleva a un resultado de correlación entre el resultado de sangre y en aire aspirado. En algunos casos, las diferencias mayores entre dos análisis de sangre que son de la misma muestra y dos análisis de aire aspirado de una persona. Vale decir que las pruebas se realizaron a 36 voluntarios, pero en 2 oportunidades, haciendo un total aproximado de 72 pruebas. La fórmula científica que deberíamos entonces buscar para una correlación
relación de miligramos de aire aspirado con gramos de alcohol en la sangre nos lleva a buscar una prueba de alcoholemia por aire aspirado que va a tener una influencia por presión atmosférica, altura de la altura y la aceleración de la gravedad, el peso y otros factores del factor mismo humano, factor interno y externo del mismo factor humano, ¿no? Pero si viésemos una equivalencia y buscáramos una equivalencia legal en Bolivia, cuando nos dicen la equivalencia del aire en sangre puede llegar a ser de 0.249, o sea 0.25, ¿no? La mitad de lo que es sancionable. Tenemos un ejemplo al lado derecho en el cual está el resultado obtenido por alcoholemia en aire aspirado, va a ser igual a 0.25 por aire aspirado, ¿no? Y los gramos de litro por sangre van a tener una equivalencia de 2000 tenida por la presión atmosférica. Los miligramos por litro de aire va a llegar a ser 1000. Esto va a ser una constante en eliminación por gramos de litro por aire. Al hacer la conversión nos vamos a dar cuenta de que estos 0.25 que nos ha salido como resultado en aire se va a multiplicar por los gramos de litro en sangre que tiene relación con la presión atmosférica, ¿verdad? Y se divide en la constante que es 1000, los miligramos de litro por aire. El resultado del valor numérico equivalente llegaría a ser 0.5. Los controles de alcoholemia y la prohibición de venta de bebidas alcohólicas nos dice en el artículo 16 que tenemos índices. El tercer índice nos dice que a partir de 0.5 gramos de alcohol por 1000 mililitros de sangre, los conductores que se encuentren en estos índices se los tipifica ya como sancionables, susceptibles a la aplicación de las sanciones previstas en este decreto número 420 y en el decreto supremo 1347 del 10 de septiembre de 2012, que es un reglamento a la ley 259 de expendio de bebidas alcohólicas. En su artículo 14 nos dice que el grado alcohólico máximo permitido en el punto 2 de este artículo se establece como 0.5 para los conductores que se encuentren en estado de embriaguez. Podemos hablar sobre los efectos de alcohol en la conducción por grados de alcoholemia. Esto justamente va a concordar con el grado de sanción que tenga respecto a la prueba de alcoholemia. Si sabemos que 0.5 ya es sancionable, justamente los efectos del alcohol se van a presentar, por ejemplo, una reacción general enaltecida, alteración de los reflejos, el comienzo de perturbaciones motrices, la euforia del conductor, la tendencia a la inhibición emocional y el comienzo a la impulsividad y la agresividad reflejada al momento de conducir. Sobre las lesiones de nuestro factor humano podemos hablar del trauma cervical. El trauma cervical que va a partir del cuello como lesiones traumáticas que afectan toda la región pasando por la mandíbula llegando a la base del cráneo, teniendo como base el borde de la clavícula. Podemos dividirlo así en tres partes, a partir de la clavícula, la zona 1, en el cuello, la zona 2 y llegando al cráneo, la zona 3. Debemos tener en cuenta las normas de tratamiento en un accidente para nuestro factor humano, puesto que se debe garantizar la permeabilidad del área aérea y controlar la hemorragia o inmovilizar la región cervical. Para eso nos va a servir el collarín o cuello fijo. El TEC y la clasificación del TEC. El TEC se clasifica según Glasgow en leve, moderado y severo grave. Y el TEC por su mecanismo se puede presentar como TEC abierto o TEC cerrado. Tenemos en la imagen las muestras de las contusiones y el TEC que se haya presentado, ¿no? Si es por mecanismo vamos a hablar aquí de un TEC abierto. Pero en la clasificación de severidad de Glasgow solo vamos a poder demostrarla y obtener los datos del médico forense. En cuanto a las fracturas de nuestro factor humano, vamos a ver que tenemos fracturas abiertas y fracturas cerradas. Ahora sí, hemos concluido. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.